Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes aquí en Europa, buenos días en América, según los horarios de cada uno. Disculpad que no os puedo escuchar y no puedo conectarme con vosotros, entonces me parece un poco raro porque estoy delante de mi propia imagen, pero quiero daros un saludo a todos y bueno, vamos a comenzar con una oración al Espíritu Santo y pidiéndole al Señor también que nos ayude a prepararnos bien para su venida, que es la intención de este encuentro nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas, mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. También nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo con el Ángelus, que es la oración más propia del Adviento, que nos permite contemplar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios y el sí que ella dio para que Dios pudiese venir al mundo, y que nos invita también a estar disponibles para Él, a decirle sí, para que también pueda entrar en nuestras vidas. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a continuar con la oración colecta de este domingo, segundo de Adviento, que celebramos hoy, que nos invita también a pedirle al Señor que ninguna distracción, ninguna ocupación terrena sea un obstáculo a quienes salimos presurosos al encuentro del Señor que viene. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sea obstáculo a quienes presurosos al encuentro de tu Hijo, a quienes salimos presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues después de invocar al Espíritu Santo, que es el gran protagonista del Adviento, a nuestra Madre del Cielo que lo acogió, y de pedirle al Señor que quite todo obstáculo en nosotros, vamos a comenzar este rato de retiro, abriendo el corazón al Señor y pidiéndole que nos ayude a entrar en el misterio del Adviento y a prepararnos así para su venida. Lo hacemos en el marco de la espiritualidad y del culto a la divina misericordia. Queremos que sea como el trasfondo de nuestra preparación. Por eso hemos titulado este retiro, esta charla, este momento, ese encuentro de reflexión, el Adviento, tiempo de esperanza, responsable y activa de la venida del Señor. Tiempo de esperanza,
Estamos aguardando, estamos esperando la venida del Señor de forma responsable y activa. No es una espera cómoda, no es una espera inactiva, no es estar mirando al reloj quejándonos cuánto tarda el Señor en venir, sino que es una esperanza responsable y activa, porque sabemos que el Señor nos ha confiado la tarea de prepararnos para su venida, de preparar al mundo para su venida, y por lo tanto tenemos que esperarle activamente. Santa Faustina, en el diario, en el punto 1398, expresa sus actitudes ante el Adviento. Y dice así: se acerca el Adviento. Deseo preparar mi corazón para la venida del Señor Jesús, con docilidad y recogimiento de espíritu, uniéndome a la Santísima Virgen e imitando fielmente su virtud de docilidad por la que encontró complacencia a los ojos de Dios mismo. Confío que a su lado perseveraré en este propósito. ¿Veis? El tiempo de Adviento es un tiempo de preparación para la venida del Señor. Preparar nuestro corazón para su venida. Se lo decimos a los niños, pero también nos tiene que ayudar a nosotros, ¿no? Preparar nuestro corazón para que sea el portal en el que Jesús nazca. No le importa a Jesús lo pobre que sea, lo desvalido que esté, sino lo que quiere es ese corazón abierto y disponible para Él, dócil para que Él pueda entrar. Que tenga la puerta abierta para que Él pueda entrar con su misericordia y salvarnos. Y las actitudes fundamentales nos lo recuerda Santa Faustina, que es la docilidad y el recogimiento de espíritu. Docilidad a Dios, docilidad a su voluntad, actitud de obediencia, como María, ¿no? Obediencia filial, gozosa, que se expresa en el sí de la Anunciación, y recogimiento de espíritu. Para poder darle nuestro sí tenemos que conocer su voluntad, y para conocer su voluntad hemos de entrar en la oración cada vez más profunda para en ella poder acoger y abrirnos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y quién mejor nos puede ayudar que la Santísima Virgen María, que es el ejemplo más perfecto, más precioso de docilidad y de recogimiento de espíritu. Muy bien, pues comenzamos a partir de estas palabras de Santa Faustina, también nosotros abriéndonos con docilidad a lo que el Señor y la Iglesia espera de nosotros en el Adviento. Primero que podríamos decir, así como una introducción general, es que el Adviento litúrgico constituye a la vez el inicio del nuevo año litúrgico. El domingo pasado comenzábamos el comienzo del nuevo año litúrgico. Es un tiempo de gozosa esperanza, gozosa espera y de preparación espiritual para la Navidad. El Adviento litúrgico está orientado a la Navidad, pero al mismo tiempo esperamos la segunda venida de Cristo al mundo. Entonces es un tiempo particular, todo este tiempo de Adviento, para sensibilizar nuestro corazón y el de nuestras comunidades para las venidas del Señor, para recordar la primera venida en la carne, para prepararnos para la segunda venida, la definitiva, en gloria, y al mismo tiempo para acogerle en las distintas venidas diarias de nuestro Señor aquí y ahora, como lo hacía Santa Faustina, ejercitándose en el espíritu de silencio, de recogimiento, de espera, de vigilancia y de acogida. Si leéis el diario, siempre tiene esta actitud, ¿no? de espíritu de recogimiento, de silencio, de espera, ¿no? De vigilancia y de acogida de la palabra del Señor, de los deseos del Señor, de la voluntad del Señor. Y también sabemos que en la medida de nuestra alegría a la hora de vivir el misterio de nuestra fe en el nacimiento del Hijo de Dios en la Navidad, esta alegría dependerá de nuestra espera y de nuestra preparación durante este tiempo. Y de la misma manera, la alegría que tengamos en el cielo también dependerá de la preparación de toda nuestra vida para el encuentro con Él. Bueno, entonces,
algunos apuntes, ¿no? Primero, hablamos de un Adviento litúrgico. El Adviento es el tiempo en que la Iglesia es convocada para preparar la Navidad, para crecer en la esperanza, para acoger con fe la venida del Señor, la venida de nuestro Señor. Es un tiempo que según cada año puede durar entre 3 o 4 semanas. Este año se adelanta un poco porque la Navidad se adelanta también. Es un tiempo de esperanza que está marcada por un grito y también por un grito que nos anuncia la venida del Señor y por un grito también que expresa nuestra actitud interior. El Señor viene, el Señor viene. Un grito que nos despierta, el Señor viene. Hemos tenido varios evangelios en las últimas semanas en los que nos habla de esta venida del Señor, que se marcha de viaje, que se va y que después regresa para pedirles a sus encargados, a sus servidores, que le den pues, que le den cuentas de la administración, ¿no? de lo suyo. También las vírgenes sensatas y las necias, etc. ¿no? El Señor viene, ¿no? Viene con urgencia. No es algo que nos pueda dejar en nuestro sillón tranquilos y confortables, sino que es una llamada a despertar. Es una buena noticia, es una muy alegre noticia, pero que nos desinstala, nos desinstala. La Iglesia vive esta esperanza como un deseo y como una súplica también. Ven, Señor, Maranatha. También es el grito con que termina el Apocalipsis. Maranatha, ven, Señor Jesús. Esta esperanza de que el Señor viene y este deseo nos han de llevar a relativizar muchas cosas que nos parecen tan importantes, tan urgentes de nuestra vida, pero que no lo son tanto a la luz de esta urgencia de la venida del Señor. El deseo de Dios cambia nuestra vida y orienta nuestra vida. En cambio, la ausencia de Dios, el eclipse de Dios, nos hace caer muchas veces en la monotonía, en la indiferencia, en la tibieza, también en la pérdida del sentido y en la desesperanza, cuando no en los pecados graves. Bueno, entonces, ahora decimos que el Señor viene, ¿no? y que es un tiempo de esperanza. Son dos direcciones distintas de esta venida y de este movimiento, ¿no? Y de estas dos esperanzas. Es algo que a mí me gusta mucho insistir sobre ello, ¿no? La primera es la venida de Dios. Dios que viene a nuestro encuentro, que nos despierta del sueño del pecado y de nuestro amodorramiento religioso en la fe, y que sale a nuestro encuentro para venir a nosotros y cumplir sus promesas, las promesas que nos ha hecho, las promesas que ha puesto en nuestro corazón de felicidad, de seguridad, de libertad, de paz, de alegría, sin fin. Y a este movimiento de Dios hacia nosotros, que ya está en camino, responde también nuestro movimiento interior, nuestro ponernos en camino hacia Él, conscientes de la profunda necesidad que tenemos de Él. Y así, sabiendo de esta necesidad, de esta conciencia radical de nuestra indigencia, salimos animosos a su encuentro, que viene a salvarnos, como dice hermosamente las oraciones del Adviento. Lo hacemos en la conciencia de que Él ya está en camino hacia nosotros, y nosotros queremos salir a su encuentro para recibirlo. De esta manera nos encontramos los dos. Él viene a nuestro encuentro, nosotros vamos a su encuentro, y en ese movimiento mutuo de ir al encuentro, Él de nosotros y nosotros de Él, nos encontraremos. Y al mismo tiempo es un tiempo marcado por una doble esperanza. La esperanza de Dios, que espera que estemos en vela y que le abramos la puerta de nuestro corazón apenas llegue para entrar en nuestra vida y en nuestro tiempo, y nuestra esperanza, que fiada en sus promesas, espera en actitud responsable y vigilante su venida, y con ella nuestra salvación. Entonces, se unen las dos esperas, la espera de Dios de salvarnos, la espera de Dios de redimirnos, la espera de Dios de derramar sobre nosotros su misericordia y salvarnos, y nuestra espera que está guardando su venida. Respecto al Adviento histórico, el Adviento es el memorial
de ese adviento histórico del Mesías. Es, por lo tanto, un hecho pasado. Nosotros en el adviento evocamos, recordamos aquel largo periodo de la historia de la salvación en que toda la humanidad, necesitada de redención tras el pecado, contaba con la promesa de un Mesías salvador y con la revelación de la iniciativa divina que preparaba a los creyentes para el día de la redención. Era el adviento de la esperanza en aquel que había de venir, el Mesías, el Cristo Jesús. La esperanza de nuestros primeros padres en el paraíso, cuando se le anuncia la salvación, es el protoevangelio, cuando le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te aplastará la cabeza y a ti. Y ella anuncia ya la victoria del Mesías, es el primer anuncio del Mesías ya desde el comienzo de la historia. Y luego ya vienen todos los anuncios proféticos del Mesías, del Redentor, que habría de venir. Sobre todo Isaías, pero también los otros profetas. Entonces, el Adviento es memorial, es recuerdo. No celebramos el pasado, no celebramos lo que ha sucedido, o no simplemente celebramos lo que ha sucedido. ¿Por qué tendríamos que esperar algo que ya ha sucedido, que ya ha pasado? Si estamos en actitud de espera para recibir al Señor, es porque todavía hay algo que tiene que realizar, algo que ha prometido que va a realizar y que no se ha realizado. Y aquí entramos en la segunda parte del aspecto del Adviento, que es el Adviento escatológico, que es futuro, y que por lo tanto nos obliga a estar atentos, vigilantes a la espera, porque va a suceder. También nosotros nos encontramos como la humanidad hace 2000 años que estaba esperando la venida del Mesías. También nosotros nos encontramos como el pueblo de Israel, como los humildes de Nazaret, de Belén, de Israel, como la Virgen María, como San José, como la multitud de justos que estaban esperando ardientemente la venida del Salvador. Para nosotros ya ha venido, ya tenemos las arras de esa venida, pero todavía no ha venido en su plenitud como nos ha prometido. También el Adviento nos prepara para la segunda venida del Señor, nos hace conscientes de esta venida del Señor al final de los tiempos, como consumador de la salvación y juez de vivos y muertos. Es el Adviento de la parusía, o del encuentro final con Cristo vivo al que todos los hombres estamos emplazados. Y mientras viene esa segunda y última venida del Señor, celebramos el Adviento en el presente, en el aquí y en el ahora, que no es simplemente el Adviento litúrgico de las 4 semanas, sino el Adviento de nuestra vida de cada día. Ese es el Adviento en nuestro presente, aquí y ahora, con el que tenemos que acoger al Señor. Durante el Adviento renovamos espiritualmente nuestra fe y nuestra responsabilidad cristianas ante el misterio de Cristo en nuestro presente. Es el Adviento de la vida cristiana en el tiempo, que nos exige superar cada día lo mucho que aún nos falta para nuestra transformación total en Cristo y para que Él realice íntegramente en cada uno de nosotros su obra vivificadora. El amoderamiento cómodo en una vida instalada en nuestro yo y en lo nuestro, olvidando o posponiendo a Dios y nuestra exigencia de acogerle y de vivir conforme a sus mandamientos. La falta de responsabilidad ante su venida y la autosatisfacción egoísta que busca el disfrute inmediato en lugar de que Él reine en nosotros y con Él su justicia, su santidad. Pues todo esto es de lo que nos hemos de convertir para preparar el camino del Señor. Todo lo que esteriliza en nuestras vidas la obra de la salvación de Dios y nos aboca a llegar fracasados al día del Señor. El Señor ha venido, el Señor va a venir, pero el Señor está viniendo. Y en esta venida, aquí y ahora, nos prepara para su venida última. Reconocerle en nuestro aquí y en nuestra hora, en el tiempo presente de nuestra vida, es lo que nos va a permitir estar preparados para que cuando Él venga en su día con mayúsculas, el día del Señor, pues no fracase en nosotros su venida. Sea una venida de salvación, de gloria, de alegría, de gozo, y no de condena.
Condena no porque Dios quiera condenarnos, sino porque nosotros habremos decidido en nuestras elecciones cotidianas vivir como si no existiera o vivir renunciando a Él, ¿no? Somos nosotros los que nos autoexcluimos de su salvación. Y si no nos preparamos a su venida en el aquí y en el ahora, cuando Él venga estaremos sin preparar, como aquellas vírgenes necias que no llevaron el aceite y que cuando llegó el esposo no estuvieron preparadas y no pudieron entrar en el banquete nupcial. Bueno, el Adviento nos habla de dos elementos paradójicos. Nos habla de presencia y nos habla de ausencia del Señor. Porque Cristo está al mismo tiempo presente y ausente. Está presente porque ha venido. Hace 2000 años vino ya. ¿Está presente en el mundo? Sí. ¿Está presente en su iglesia? Sí. ¿Está presente en cada uno de nosotros? Sí. Pero al mismo tiempo está ausente, porque aún no reina en todos los ámbitos de nuestra vida, ni en el mundo. Santa Teresa de Jesús, en su libro El Castillo Interior, hablaba de que ese castillo estaba lleno de moradas, desde las más exteriores hasta las más interiores. Y el Señor tiene que hacer todo un trabajo de conquista de nuestro castillo interior para ir entrando hasta los niveles más profundos de nuestro ser. Puede ser que el Señor reine en algunos ámbitos de nuestra vida y en otros ámbitos todavía no reine. Porque ahí vemos como todavía hay reliquias del pecado, a veces muy enraizadas, muy arraigadas, donde domina el príncipe de este mundo, donde dominan nuestras pasiones, donde domina aquello que no es su reino. Sí. El Señor es gracia, es don, ya ha venido, ya se nos ha sido dado, pero al mismo tiempo es promesa, promesa de que va a venir, promesa del don que nos va a traer. El Adviento nos sitúa, por tanto, entre este ya de la encarnación, ya ha venido, ya se ha hecho hombre, y este todavía no, de la plenitud escatológica. Ya ha venido, pero todavía no reina en nosotros en su plenitud. No reina en la Iglesia en su plenitud, no reina en el mundo en su plenitud. Todavía hay muchos aspectos de nuestra vida personal, familiar, por supuesto, de la vida eclesial y de la vida social que no corresponden con el designio de Dios, que necesitan convertirse a Él. Está presente en nosotros y en el mundo, pero su presencia todavía no es definitiva. Aunque cristianos por tradición o por inercia, a veces en cada uno de nosotros hay zonas de Adviento, en nuestros criterios, en nuestros deseos, en nuestros modos de hablar y de actuar. Zonas que aún no han sido, digamos, alcanzadas por Cristo, que no sintonizan con los criterios, con los deseos, con los modos de pensar y de hablar y de actuar de nuestro Señor. Son zonas que aún esperan al Salvador, zonas donde Él aún no reina, zonas que no son conformes a su voluntad, que hemos de descubrir y superar en nuestra propia vida personal y comunitaria, y que todavía evidencian la profunda necesidad que tenemos de Cristo, de su Evangelio, de su redención, de su perdón y de su gracia. Por eso el Adviento es un tiempo para reconocer y para ahondar con humildad en la profunda necesidad que tenemos de Cristo y de su salvación, y de hacer de esta necesidad un aguijón constante de apertura responsable a la esperanza y a la conversión. Un tiempo fuerte de revisión de nuestras vidas y de nuestras conductas. Un tiempo fuerte de examen de conciencia. Durante este tiempo, la Iglesia quisiera zarandearnos desde el fondo de nuestras conciencias para que aprendamos a tiempo a valorar los bienes temporales con criterios de eternidad y a vivir con mayor responsabilidad nuestro destino eterno. La vida no se vive más que una sola vez y la salvación eterna no se improvisa en el último momento. Está además la Iglesia y el mundo. Y si dirigimos nuestra mirada a ellos, no podremos dividirlos según la división clásica, antes de Cristo y después de Cristo. Pues la Iglesia muestra con sus múltiples crisis de fe, de esperanza, de caridad, con sus escándalos, a veces terribles, con su falta de fidelidad al Señor, con sus terribles divisiones, la necesidad urgente
de ser salvada también hoy por Cristo. Y si miramos más allá de la Iglesia, si miramos al mundo, están también los millones y millones de hombres que jamás han oído hablar de Él. Hoy, millones y millones de hombres en el mundo que jamás han oído hablar de Él, que no han reconocido todavía su venida, que no conocen su amor, que viven hoy como si Cristo no hubiera venido al mundo, como si su reino no hubiera llegado todavía. ¿Veis? Tanto en la Iglesia como en el mundo, hay personas y hay situaciones que están igual que antes de la venida de Cristo. ¿Cuántos cristianos viven sin una vida de sacramentos, sin una vida de fe viva? ¿Cuántos cristianos viven instalados en la costumbre? A lo mejor participando en la misa dominical como costumbre. ¿Cuántos cristianos no han tenido un encuentro personal con Cristo y se han decidido radicalmente por Él? ¿Y cuántos millones y millones de hombres no lo conocen y viven al margen de Cristo? Hoy, aquí, ahora, entre nosotros. Cristo vino hace 2000 años, pero es una noticia que a ellos no les llega, no toca el fondo de su corazón y de sus vidas. Viven como si Dios no existiera. Viven como si Cristo no hubiera venido. Para ellos, Jesús todavía no ha llegado. Tiene que llegar a ellos. El mundo todavía no ha sido reconciliado con el Padre. Cuántas divisiones, cuántos enfrentamientos, cuántos odios. Ahora también la terrible violencia del terrorismo, de la guerra. Eso muestra un mundo que no está reconciliado con el Padre. En germen sí, porque Cristo lo ha hecho en la cruz. Pero la gracia de la reconciliación no baña aún todas las esferas del mundo y de la historia. Es más, la afirmación que hacemos antes de Cristo, después de Cristo, nos puede parecer una broma de mal gusto, viendo los horrores que el hombre de hoy es capaz de provocar con el mal uso de su libertad, viendo las terribles guerras brutales que ha ocasionado y que desgraciadamente hoy sigue ocasionando. La terrible corrupción del mundo. Con solo seguir las noticias de actualidad de cada día nos podríamos preguntar si el mundo no tiene hoy una necesidad de la venida del Señor mucho más grande de lo que la necesitaban los hombres hace 2000 años. Seguramente que no podamos respondernos a esta pregunta, ¿no? Pero la capacidad de mal que hay hoy y la universalidad del mal que hay hoy no la había hace 2000 años. Había en un lugar príncipes corruptos, había en un lugar reyes malvados. Por supuesto que había pecado y había cosas horribles, pero la capacidad de hoy, ¿no?, del mal de universalizarse a través de los medios de comunicación, del Internet, de la televisión, todas las modas terribles, todo el mal del mundo en un instante llega a todos los rincones de la tierra en un instante. Toda la podredumbre se puede extender a todo el mundo a través de los nuevos medios de comunicación. En sí mismos no son malos, son herramientas, pero el hombre las utiliza mal, como tantas veces. Y en lugar de utilizarlas para el bien, para anunciar la belleza, la bondad, la justicia, la dignidad del hombre, lo utiliza para manipular, para destruir, para corromper. Sí, también nuestro mundo de hoy, los hombres y mujeres de hoy, también los que tenemos en la puerta de al lado de nuestra casa, vecinos, amigos, gente del trabajo, familiares, a veces familiares muy cercanos, viven, conscientes o no, con una necesidad dramática de salvación. Tanta gente que ve todo el mal del mundo y que anhela la salvación, espera la salvación, al mismo tiempo que desconocen a Cristo. Nuestro mundo de hoy es una zona de Adviento que nos grita a los cristianos la necesidad que tienen de un Salvador, la necesidad que tienen de alguien que les salve, que les redima. Y de ahí también nuestra irrenunciable misión de hacer presente a Cristo y su salvación a los hombres de hoy con nuestra palabra, con nuestro servicio de amor, para que también ellos lo puedan conocer y se pueda ver cumplida su esperanza. Y de ahí también nuestra oración continua, por nosotros, por la Iglesia, por el mundo. Maranatá, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Esta oración preciosa de la Iglesia después de la consagración, que la Iglesia nos invita a hacer, anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En la Eucaristía está este anhelo, esta espera de la venida de Cristo, de la espera inmediata de la comunión de la Eucaristía, donde el Señor viene, pero también de su venida al mundo, aquí, ahora, y de su venida última. Ven, Señor Jesús, te necesitamos, te anhelamos. No podemos vivir sin ti, el mundo muere sin ti. Como este canto de Adviento, ¿no? El mundo muere de frío, el alma no tiene amor, los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Necesitamos que Cristo venga para que cambie el corazón del mundo. Ven, Señor Jesús, Maránata, venga a nosotros tu reino, como rezamos cada día en el Padre Nuestro. Son oraciones que cada vez debían resonar más en nuestro corazón, que cada vez deben tener como una luz especial por el tiempo que estamos viviendo. No solo el tiempo de Adviento litúrgico, sino el Adviento escatológico, del Adviento de la venida del Señor. Ven, ven, ven al mundo, ven a salvar al mundo. Te necesitamos. El mundo no necesita que le condenemos. El mundo no necesita que los cristianos lo condenen. El mundo necesita que los cristianos intercedan por él, recen por él y se ofrezcan junto con su Señor por él, para que sean rescatados de la mentira, del engaño, de la confusión, del mal del mundo y puedan cantar también con nosotros la gloria del Señor como lo haremos en la Navidad. Bueno, este anhelo de su venida, esta necesidad de su venida, este grito porque venga, se hará cada vez más intenso cuanto más conscientes seamos de nuestra miseria, de nuestros límites, de nuestra debilidad, de la cautividad del pecado en la que nos encontramos. Y estoy seguro que si somos personas y mujeres de oración, el Señor nos revelará todo lo que está escondido, porque dice en San Juan que el Espíritu Santo viene para convencernos del pecado. Una de sus misiones es convencernos del pecado que habita en nosotros, iluminar el pecado, descubrir el pecado, que no esté escondido. Y el Señor nos lo revela para que nos acojamos a su misericordia, para que nos preparemos así a su venida, para que rompamos con Él. Por eso, cuanto más grande es la conciencia que tenemos de nuestra miseria, de nuestros límites, de nuestra indigencia moral, más es la necesidad de su venida. Más ardiente es la necesidad de nuestra conversión y también nuestra esperanza en su venida, que nos salve, que nos rescate de los poderes del mal, del maligno, de la tentación. Y también más ansioso debe ser nuestro deseo de su retorno. Por eso también ha de expresarse en una oración cada vez más ardiente. Ven, Señor Jesús, ven, sálvanos, te esperamos. Solo en Él está nuestra salvación. Solo Él nos puede salvar de nuestra propia miseria. Nadie se puede salvar a sí mismo. Nadie es mejor que los demás. Si uno no ha caído en lo que han caído otros es por misericordia de Dios. Y San Pablo lo dice. El que no haya caído, tenga cuidado, no caiga. Y tenga cuidado significa humildad profunda, significa conciencia de nuestros límites, significa agradecimiento a Dios porque no nos ha dejado caer y al mismo tiempo oración continua para no caer, para que el Señor nos proteja del maligno, nos proteja del tentador y de la tentación. Y también compasión con nuestros hermanos, para que el Señor también venga a ellos, para que también el Señor toque sus conciencias, ilumine sus corazones, los visite con su amor y los salve. Solo en Cristo está nuestra salvación. Y al mismo tiempo, esta seguridad de su venida nos llena de alegría. Por eso, la espera del Adviento en particular y la espera cristiana en general está llena de confianza, de esperanza y de alegría. El Salmo 42 lo expresa muy bonito. El abismo llama al abismo. El abismo de nuestra nada, el abismo de nuestra miseria, el abismo de nuestra indigencia moral llama al abismo de la misericordia, llama al abismo del amor de Dios. Y esta es nuestra confianza y es nuestra alegría. El abismo de nuestra indigencia y de nuestra miseria llama al abismo de la misericordia. Por eso el Señor nos ha revelado su misericordia en estos tiempos. Por eso escogió a Santa Faustina, porque sabía que eran tiempos en los que se iba a mostrar a los hombres la enormidad del pecado,
y la devastación del pecado, el mal del pecado, y al mismo tiempo este conocimiento del pecado requeriría también la revelación y el reconocimiento de la misericordia para no desesperar. Bueno, pues el abismo llama al abismo. El abismo de nuestra pobreza, de nuestro desvalimiento, de nuestra debilidad, llama al abismo de la misericordia. La estamos esperando. Cristo es la misericordia encarnada. Muy bien. Y nuestra esperanza se apoya en las promesas de Dios. Dios nos ha hecho promesas maravillosas. Algunas ya se han cumplido, todas las promesas mesiánicas del Mesías, de su nacimiento, de su encarnación, todas esas ya se han cumplido y las recordaremos en la Navidad. Nos vamos recordando también ahora durante el tiempo de Adviento, ¿no? Tantas promesas maravillosas que Dios nos hizo. Pero están todas las promesas escatológicas que aún no se han cumplido. Habla de que el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne y que todo hombre lo verá, que ya no necesitará nadie que le enseñe, porque la gracia del Señor abundará y iluminará a todos y enseñará a todos. Son promesas que estamos aguardando también para nosotros. Son promesas para el mundo también, no solo para los cristianos, para todo el mundo, para todos los hombres, para nuestros hermanos hebreos, para nuestros hermanos musulmanes, también para nuestros hermanos que no saben creer o no creer, y para aquellos que no creen en Dios. También a ellos se les promete que verán al Señor. Entonces, estas promesas de Dios son nuestra esperanza. Promesas de seguridad, promesas de paz, promesas de justicia, promesas de fraternidad, promesas de un nuevo nacimiento, de un nuevo comienzo, de un nuevo mundo que va a venir, que está viniendo ya. Nosotros somos las primicias de esa humanidad que está para venir. También se lo prometió a Santa Faustina, se lo ha prometido a tantas y tantas almas de oración, tantas almas que han recibido esta promesa de la renovación del mundo que está para llegar. Esto sería objeto de otra charla preciosa, pero ahora no se puede recordar a tantas y tantas revelaciones, tanto públicas como privadas, ¿no? que nos anuncian el nuevo tiempo. Un nuevo Pentecostés de amor que cambiará el mundo, el reino de Cristo, del que hablaron tantísimos papas, el reino del corazón de Jesús y de la Virgen, o la civilización del amor de la que hablaba tanto San Juan Pablo II. Bueno, pues este tiempo de Adviento es un tiempo de gracia aquí y ahora para mí, aquí y ahora. La celebración litúrgica de la venida del Señor nos asegura su gracia. Está vinculada a una gracia especial que nos visita en este tiempo. Por lo tanto, es una gracia para el Adviento, para estos días que estamos viviendo. El Señor viene de verdad a renovar nuestra esperanza y a salvarnos. No es una anticipación en la imaginación de su venida, ni un recuerdo nostálgico de los acontecimientos que prepararon y envolvieron su primera venida. No es esto. Él viene de verdad. Viene de verdad. No solamente vendrá en la segunda venida, sino que viene de verdad en los misterios que celebramos. Este domingo va a venir de verdad a nosotros, con la gracia particular vinculada a la preparación de nuestro corazón, de nuestra alma para su venida. La gracia que estaba vinculada a la espera histórica del Mesías, nuestro Salvador, por parte de Israel y de toda la humanidad en general, por parte de la Virgen, de San José, de tantos justos que estaban anhelando, aguardando esta venida. Pues esa gracia de preparación, esa gracia que ellos vivieron de preparación histórica, se nos permite participar de ella. También se nos comunica a nosotros. Si viene a nosotros, es algo que yo digo mucho cuando predico, al celebrar los misterios del Adviento o de la Navidad, del tiempo ordinario, de la Pascua, siempre, cada vez que celebramos un tiempo litúrgico, somos como transportados místicamente a aquellos acontecimientos que celebramos. Somos como si nos introdujeran en un túnel del tiempo y pudiéramos transportarnos
místicamente aquellos lugares, a estar con Jesús en aquellos lugares que habla el Evangelio. Por supuesto, cada vez que celebramos la Eucaristía somos transportados al Calvario. Es como un túnel del tiempo que nos lleva a los pies del Calvario con María, con José, con María Magdalena y con las otras mujeres. También nosotros estamos ahí recibiendo la sangre y el agua que brotaron del corazón de Cristo. Esta es la realidad del sacramento, que nos permite estar en conexión, participando de la gracia que ocurrió en aquel momento. Y todo lo que se refiere al Adviento, también somos como transportados, trasladados a esos acontecimientos, a esas situaciones, a esa espera de Israel, para que también nosotros entremos en comunión con esa espera y nuestro corazón se abra en esa espera a las promesas de Dios. Y a las disposiciones con que esas promesas nos prepararon para recibirlo, prepararon al pueblo de Israel para recibirle. Ahora quieren prepararnos a nosotros, por eso por eso escuchamos la palabra de Dios domingo tras domingo, día tras día. Por eso escuchamos la palabra de la Iglesia en la predicación, porque esa palabra nos prepara también a nosotros y nos comunica esas disposiciones que ellos tuvieron para recibir al Señor. No tenemos que esperar la venida futura del Señor como algo lejano, sino que tenemos que aguardar y acoger aquí, ahora, su venida. Hoy, este domingo también, porque Él viene este domingo para ti y para mí, para todos nosotros. Cada vez que en el Adviento y en la Navidad celebramos la Santa Misa, que es memoria de la espera y de la celebración de la primera venida del Mesías, es anticipación gozosa de su venida gloriosa. En el aquí y en el ahora de cada celebración se actualiza el misterio gozoso de la venida y de la presencia salvífica del Señor entre nosotros. Se actualiza su venida, se actualiza su presencia salvífica entre nosotros. La repetición cíclica cada año del Adviento y de la Navidad, más que un movimiento circular cerrado, deberíamos verlo como un movimiento en forma de espiral, en la que cada vuelta supone un mayor grado de elevación y de profundidad. Cada año vamos penetrando más los misterios del Señor, vamos acogiéndolos más, nuestro corazón se va abriendo más, nuestra experiencia de la venida del Señor se hace más profunda y Él nos va revelando y se nos va dando cada vez más con su gracia. Por eso, cada Adviento constituye para nosotros un verdadero acontecimiento, nuevo, único, irrepetible. No es como el del año anterior, no es como el de hace 5 años, es único e irrepetible. El Señor viene hoy, viene en este domingo, viene en este Adviento, de forma única e irrepetible para ti y para mí. ¿Veis? Él es pues quien tiene la iniciativa. Él es quien en su amor por nosotros rompe toda distancia que nos separa de Él y sale a nuestro encuentro. Y a nosotros nos toca acogerle con fe, con amor, con esperanza. Por eso el Adviento es un tiempo de alegría. Es un tiempo de alegría, de gozosa alegría. Porque el Señor viene a salvarnos. Esta es la razón de nuestra alegría. No se trata de una alegría frívola, de una alegría pagana, una alegría irresponsable, una alegría externa. Ponemos lucecitas, Papá Noel. No, es la alegría de sabernos amados incondicionalmente por Dios, de la seguridad de su compromiso con nosotros para salvarnos, de la ayuda de su gracia, que no nos negará para que podamos estar preparados para su venida, del regalo de su perdón que nos va a preparar en la confesión para recibirle dignamente. Y por supuesto que tendremos también motivo para celebrarlo exteriormente y con mucha más alegría, con mucho más gozo, con muchas más luces y colores que el resto de los hombres. Porque nosotros sabemos el motivo de nuestra esperanza, el motivo de nuestro gozo y de nuestra fiesta. No es una fiesta consumista
para comprar, para comprar, para comprar, para regalar, sino para celebrar la venida del Señor. Y si nos hacemos regalos entre nosotros, es para compartir este gozo y esta alegría. Es una expresión de nuestra fe. Que todo ese mundo exterior, que todas esas luces, que todas esas compras no ahoguen lo central, lo nuclear de nuestra esperanza, que es que el Señor viene a la pobreza de nuestro corazón, a la pobreza de nuestro mundo, y a través nuestro también quiera entrar en los pesebres de hoy, de la soledad, de la tristeza, de la desesperación de los demás, para que nosotros le llevemos con nuestro amor, con nuestra solicitud, con nuestra cercanía, con nuestra fe, con nuestra caridad cristiana. ¿Veis? Por eso el Adviento es un tiempo de compromiso personal y comunitario. La invitación de San Juan Bautista a preparar los caminos del Señor nos estimula a una espera activa, eficaz. No esperamos la parusía con los brazos cruzados, ni quejándonos porque el Señor tarda en venir. Es preciso poner en juego todos nuestros humildes recursos para preparar su venida. Incluso si nos encontramos enfermos, quizá alguno de vosotros está enfermo, está en cama, quizá alguno está paralítico, quizá alguno no se puede mover. Incluso en esas circunstancias, o es muy mayor y no puede salir, no tiene la energía, la fuerza que tenía cuando era más joven. Incluso entonces, podemos poner en juego todo nuestro ser, toda nuestra vida, para preparar al mundo para su venida, ofreciéndonos junto con Jesús, ofreciendo nuestras alegrías, nuestras esperanzas, nuestros sufrimientos, nuestra debilidad, nuestra enfermedad, nuestra impotencia. También nosotros podemos unirnos al Señor en su pobreza de Belén con nuestra pobreza. Y también nosotros le podemos entregar nuestra vida y ofrecérsela como un don maravilloso para que esa vida ofrecida junto con la suya llegue a los demás. Nuestra oración, nuestra ofrenda. Hacer cosas por los demás no siempre las podremos hacer. No todos tendremos la disponibilidad de tiempo, de horarios. Muchos tienen hijos, cargas familiares. Cada uno puede cuidar de los demás y servir a los demás en la medida de sus circunstancias. Pero la gente mayor, la gente que está limitada, entonces puede ofrecerse. Yo se lo digo mucho a los ancianitos de mi residencia. Ofreceros porque vuestra vida es preciosa para ellos. Y os parece inútil, os parece que no podéis hacer nada por el mundo. Y en cambio Jesús espera y cuenta con vuestra vida ofrecida y entregada a Él en la oración, unidos en la Eucaristía. Entonces, igual que Jesús se ofrece en la Eucaristía, tú puedes ofrecerte en la Eucaristía con Él. Jesús se ofrece por ti en la Eucaristía. ¿Y tú no puedes ofrecerte con Él para que llegue al mundo su reino? Para que llegue a tu familia su reino, para que llegue a tantos que no le conocen su reino. Todos podemos hacer algo. Todos podemos hacer algo. Y todos podemos también trabajar en la transformación de nuestra vida y del mundo en que vivimos. Esta es una de las urgencias del Adviento también, con la predicación de Juan el Bautista. Respondemos a una iniciativa divina. Él ya está en camino hacia nosotros, hacia el mundo, hacia nuestros hermanos que no le conocen. Él ya está en camino para salvarnos a nosotros de nuestras debilidades, de nuestras tibiezas, de nuestras pasiones. Vamos a ponernos también nosotros al encuentro de Él. Vamos a poner toda la energía de nuestro corazón, nuestras fuerzas, para acogerla en nuestra vida y también para que otros le puedan acoger. Por eso, el tiempo de Adviento es, por tanto, un tiempo de gracia, como una especie de formación permanente, de profundización en nuestra vida cristiana y en sus actitudes fundamentales de fe y de esperanza. Nuestra vida cambia cuando sabemos que el Señor está viniendo
Y según le dijo a Santa Faustina y a tantas almas entregadas a Él, esta venida está cercana. Nuestra vida cambia. Nuestros criterios van cambiando. Nuestras decisiones tienen que cambiar para que vivamos conforme a la gracia, para que vivamos en estado habitual de gracia y no dejemos resquicio al diablo, como dice la carta a San Pedro. Por debilidad podemos caer, pero confesémonos, arrepintámonos de corazón, pidamos en la oración al Señor que nos rescate, que venga a salvarnos. Encontremos en la oración la fuerza para resistir, la fuerza para estar vigilantes, para preparar los caminos del Señor en nuestra vida, en nuestras familias, en el mundo. Estas invitaciones del Adviento a esperar al Señor no nos hablan de alienación, de un cambio superficial. Bueno, vamos a poner el Belén, vamos a poner las luces, algo simplemente exterior, vamos a comprar algunos dulces de Navidad. Tampoco es desentendernos de las cosas del mundo. Bueno, ya me desentiendo porque esto no hay quien lo arregle. No, es lo contrario. Las actitudes las que nos invita el Adviento son las actitudes en general de la vida cristiana. Nos sitúan en nuestra responsabilidad en el aquí y en el ahora, en la transformación de nuestra propia vida y del mundo en que vivimos. Podemos cambiar con la gracia de Dios. Sin su gracia no podemos nada, pero con su gracia sí. Y aunque seamos débiles y caigamos, nos sostiene la esperanza de su misericordia. Y también podemos hacer algo por los demás. Nadie es tan pobre, tan pobre, tan pobre que no pueda dar algo a alguien, que pueda hacer algo por los otros. Somos instrumentos de Dios para la transformación del mundo. El Adviento nos habla de esperanza activa, de esfuerzo concreto por contribuir a construir un mundo mejor, más justo, más reconciliado, más en paz, en el que los hombres vivan como hermanos y las riquezas de la tierra sean distribuidas con justicia. Necesitamos prepararnos para el mundo que viene, para el mundo que traerá la venida del Señor, para la transformación definitiva que nos va a traer. Y para eso tenemos que empezar por nosotros mismos y por lo que tenemos a nuestro alrededor. Preparar los caminos del Señor. Es un compromiso aquí, ahora, en la construcción del mundo, de un mundo más justo, más según el querer de Dios. ¿Veis? El Adviento nos llama a este compromiso intenso de transformación personal y comunitaria, también en nuestras comunidades cristianas. El Adviento nos hace desear ardientemente el retorno de Cristo, pero la visión de nuestro mundo injusto, sembrado de odio, de discordia, nos revela también su inmadurez para la parusía final. No está preparado para la venida del Señor. A Santa Faustina continuamente el Señor le dice, tienes que hablar de mi misericordia, porque el mundo no está preparado para mi venida. Tienes que hablar. Eres instrumento de mi misericordia. Tienes que hablar al mundo de mi misericordia. Y nosotros hablamos al mundo de su misericordia con la palabra y con nuestra vida. También con los pasos concretos de nuestra vida, con nuestras actitudes y con nuestras acciones, con nuestra solicitud con los demás, especialmente en las obras de misericordia. El anuncio de la venida del Señor no nos lleva a estar tranquilamente cómodos esperando que llegue, sino un trabajo ingente para preparar el mundo a su venida. Incluso si no sé qué hacer, siempre puedo rezar y ofrecerme por el mundo. Pero si no sé qué hacer, siempre le puedo pedir consejo al párroco si tengo algo de tiempo libre. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? Cada uno que se ponga en oración y que le pida al Señor que le ilumine, que le muestre cuál es su lugar en este mundo. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la obra que quiere que realice? Por lo tanto, para poder acoger la esperanza del Señor,
tenemos que abrirnos a su palabra porque ella es la que nos trae y renueva en nosotros esta esperanza. Por eso es un tiempo de escucha de la palabra de Dios. Nada puede ayudarnos mejor en nuestro camino de Adviento que la escucha atenta de la palabra de Dios, siguiendo el ritmo diario de la Iglesia. En el Adviento la Iglesia ha reservado las lecturas principales y más céntricas, tanto de los profetas como del Evangelio, para los 4 domingos. En estos días aparecen las llamadas a la vigilancia escatológica del final de los tiempos, la llamada del Bautista a la conversión y a preparar los caminos del Señor, a la preparación inmediata de la Navidad con el Evangelio de la Anunciación a María, con el papel de San José. Y durante los días de diario, los días de feria, como lo llamamos, el resto de la semana se van complementando y profundizando todas estas palabras con este mensaje. Y así la palabra de Dios nos va iluminando, nos va guiando, nos va consolando, nos va confortando y nos va juzgando también para que nos preparemos bien a la celebración de la Navidad. Por eso yo os invito a todos a que sigáis las lecturas de cada día. Si podéis participar en la misa diaria, participando en la misa diaria. Si no podéis participar todos en la misa diaria porque no es tan fácil por vuestros horarios, porque no tenéis una iglesia católica cerca, con vuestra lectura diaria de la palabra de Dios. Hoy con los recursos que hay en Internet, en el teléfono, hay tantas aplicaciones, hay tantas posibilidades. Nunca como hoy ha habido tantas posibilidades de alimentarnos de la palabra de Dios. También los medios de comunicación actuales y las nuevas tecnologías nos permiten universalizar el Evangelio. Pero no nos quedemos solo con escuchar la palabra de Dios, profundicemos en ella. Entremos en el silencio, en el recogimiento de María. En ese recogimiento al que se sentía urgida Santa Faustina para prepararse a la venida del Señor. Tiempo de oración y de alabanza, que sea el traje habitual que nos ponemos. En la primera oración que se pronuncia en el Adviento, que es la oración colecta del domingo primero, la oración principal de la misa, del domingo primero, que hacemos después del acto de contrición, le pedimos a Dios, concede a tus fieles el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene. ¿Veis? Le pedimos el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados de las buenas obras. El deseo de que Cristo venga conlleva el deseo de ser transformados por Él, de que Él nos rescate, de que Él nos libere de nuestras esclavitudes. El segundo prefacio de Adviento le pedimos que cuando Él llegue nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Es el prefacio de este domingo. Que nos encuentre velando en oración y cantando su alabanza. Que este sea nuestro traje de fiesta cuando Él venga. Velando en oración, cantando su alabanza. Qué bueno eres, Señor, qué grande eres. Qué maravillas has hecho por mí. Y qué maravillas más grandes tienes pensadas hacer por mí. Que este sea nuestro traje de fiesta cuando Él venga. En la Navidad, en la parusía, al final de nuestra vida. Que la oración y la alabanza no sean el traje que nos ponemos apresuradamente porque el Señor llega. Tengo que estar arreglado, tengo que estar bien, el Señor viene. Sino que sea nuestro vestido habitual de nuestro día a día, porque no sabemos el día ni la hora de su venida, porque no sabemos qué día vendrá nuestro Señor. Este tiempo de Cristo, estas dos venidas de Cristo, también se expresan en el Adviento como dos partes litúrgicas diferenciadas. Una desde el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. La segunda del 17 de diciembre al 24 de diciembre. En la primera parte del Adviento, las profecías mesiánicas orientan nuestra mirada hacia la venida de Cristo,
pero entendiéndola también de manera escatológica, la segunda venida y definitiva venida al final de los siglos. Del primer domingo de Adviento al 16 de diciembre. La venida de Belén hace 2000 años no hizo más que inaugurar el reino mesiánico, este proceso de maduración que va hacia adelante, hacia el final de la historia. Y luego ya la segunda parte del Adviento, del 17 al 24, es ya la preparación inmediata para la Navidad. Durante la primera parte del Adviento, el protagonista y el hilo conductor es el profeta Isaías, con su anuncio de la venida del Mesías y su salvación, con sus preciosas promesas. Y el Salmo profundiza esos anuncios y los convierte en oración. Primero escuchamos esas promesas de Dios y después nos dirigimos a Él con el Salmo en comunión con esa promesa que nos ha hecho. Y el Evangelio nos va mostrando cómo en Jesús de Nazaret se cumplen las promesas mesiánicas. Esta es la lógica del Adviento. Y a partir de la segunda semana, perdón, a partir del jueves de la segunda semana, desde el día 17 hasta la Navidad, la Iglesia renueva la memoria de algunas de esas promesas que ya se han cumplido, aunque bien no definitivamente, preparándonos así para la venida inmediata del Salvador. Juan el Bautista cobra la relevancia entonces. Es el grito de Bautista: preparad los caminos del Señor, que adquiere una perspectiva larga y existencial. Tenemos que prepararnos. El Señor está viniendo, tenemos que cambiar, tenemos que arreglar los caminos en nuestra vida y del mundo para su venida. Es una invitación a una vigilancia constante, porque no sabemos cuándo llegará el Señor. Como las vírgenes de la parábola, hemos de estar alimentando continuamente nuestras lámparas y estar en vela, porque a la hora que menos pensemos llegará el esposo. Esta vigilancia no debe llevarnos a una actitud de miedo, de temor, de angustia. No estaré preparado. Sino a una actitud de fidelidad, de espera llena de ánimo, llena de alegría, también de espíritu de sacrificio, de renuncia. Y cuanto más nos vayamos acercando a la Navidad, pues irá centrando más las palabras de Dios y las oraciones litúrgicas en esta cercanía de la Navidad. Escucharemos otros pasajes de la Anunciación del Bautista, de la Anunciación a Isabel, a su padre Zacarías, también la Anunciación de Jesús, a María, a José y de sus respectivos nacimientos. La Virgen María, lógicamente, es la madre del Mesías, ocupa, como no puede ser de otro modo, un lugar preeminente. Y con ella nos prepararemos inmediatamente para la venida del Señor. ¿Veis? En ese tiempo de oración litúrgica y personal, en la que destaca la oración de la Iglesia desde los comienzos, Maranatá, ven Señor Jesús, que es la oración de los primeros cristianos, que se expresa en el Apocalipsis. También de San Pablo, el Señor viene, Maranatá, o la oración de la misa, anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Toda esta oración nos invita a entrar en esa corriente de hombres, de mujeres, desde Adán y Eva hasta la venida del Señor, tantos pobres de Yahvé que anhelaban la venida del Señor, Zacarías, Isabel, Juan el Bautista, María, José. Nos introduce en esa corriente de espera, de esperanza, de anhelo por la venida del Señor.
Ellos son como los portadores del grito de ansiedad que encarna el ardor de nuestra esperanza humana, de toda esperanza humana, de todos los hombres, de todos nuestros hermanos que sufren. El primero de ellos es Isaías. Nadie como él ha encarnado tan al vivo el ansia impaciente del Mesías en la antigua alianza, la espera del Rey Mesías, del Rey liberador que nos salvará. Luego viene Juan el Bautista, invitándonos a la penitencia, al cambio de vida, que se dirigen también a nosotros y que cobra una vigorosa actualidad durante el Adviento. Y finalmente María, la Madre del Señor, en la que culmina y adquiere una dimensión maravillosa toda la esperanza del mesianismo hebreo, de nuestros hermanos mayores en la fe. Y esta espera continúa y continuará hasta el final de los tiempos. Y por eso hasta entonces Isaías, Juan el Bautista y María seguirán siendo los grandes modelos de la esperanza. Y en sus palabras seguirá expresándose el clamor angustioso de la Iglesia y de la humanidad, necesitada de redención. Y junto con ellos, tantos hermanos nuestros en la fe, de todos los tiempos, que han esperado, que han aguardado la venida del Señor. Entre ellos destaca de una forma muy, muy particular Santa Faustina. Bueno, llegamos ya prácticamente al final de nuestro tiempo. Algunas actitudes de Adviento para concretar nuestra preparación. Pobreza de espíritu, austeridad, fe, vigilancia, esperanza, allanar y consolar a los demás. Una actitud de hambre, de pobreza espiritual, de humildad y de paciencia. El tiempo de Adviento es tiempo de conversión. Señor, tengo necesidad de ti. Soy un pequeño pobre que me siento oprimido por el pecado, que necesito ser liberado por ti. Es la actitud de sentirse necesitado de aquel que es más fuerte que nosotros y que viene a romper nuestras cadenas. Y también la paciencia en el sufrimiento, en la prueba, en la humillación, en el dolor, en la tentación. Querríamos ser más fieles al Señor. Querríamos vencer siempre nuestras tentaciones. Y aunque a veces nos esforzamos, muchas veces no lo logramos. También querríamos que la injusticia desapareciera. Y desgraciadamente a menudo parece que aumenta. Querríamos no tener que vivir con el alma en un vilo por tantas cosas, por tantas situaciones. Y lo tenemos que hacer. Querríamos tantas cosas. Humildad, pobreza espiritual, paciencia. Al mismo tiempo, actitud de fe y de vigilancia. Porque la fe no es solamente admitir un cierto número de verdades o de proposiciones contenidas en el credo, sino percibir la presencia del Señor en nuestra vida, en los sacramentos, en su palabra, en los acontecimientos de nuestra vida, donde Él está llamándonos, está actuando, está obrando. Confianza en Dios. Por eso la fe está muy unida a la confianza y a la esperanza. Vigilancia que no debe entenderse solamente como defensa del mal que nos acecha, sino como expectación confiada y gozosa de Dios que viene a salvarnos, que viene a liberarnos de ese mal. Es una atención concentrada hacia el paso del Señor por nuestra vida y en el mundo. Es estar esperando atentamente los cielos nuevos y la tierra nueva, la acción salvadora de Dios. Dios va a transformar todo en una nueva creación.
Y ya lo está haciendo, poco a poco, a través de las personas que nos hemos encontrado con Él y que hemos visto cómo transforma nuestra vida. Somos el germen de esa nueva humanidad, de esa nueva creación que Él va a realizar. Él hace nuevas todas las cosas, como también dice en el Apocalipsis. Esta es la promesa de Dios. Y Dios siempre cumple sus promesas. Y es una esperanza, además de activa y vigilante, en lugar de, además de atenta y vigilante, también activa. Siendo fieles al Señor en el amor, en nuestra oración, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestro compromiso de caridad con los demás. Allanar también los senderos para el Señor, preparar sus caminos, para que se pueda dar una fecunda comunicación es necesario tener buenos caminos, óptimas vías de comunicación. Esto lo sabemos, tanto terrestres como digitales. Por eso es necesario rellenar, aplanar, enderezar todo lo que impide nuestra comunicación con Dios. Es quitar todo obstáculo en esa comunicación, todo aquello que nos impida que el Señor pueda venir a nuestro corazón, todo lo que sea un obstáculo para nuestra oración y para recibirle en el amor a través del servicio a los demás. Que sabemos que lo que hagamos a Él se lo hacemos a nuestros hermanos, según la parábola del juicio final, cuando el Señor pondrá unos a la derecha, otros a su izquierda, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y me visitaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Cuando lo hacíais con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacíais también. Ahí también viene el Señor en cada hombre y en cada acontecimiento. Y ahí es donde debemos preparar sus caminos. Con una actitud misionera, con una actitud de ir al encuentro del mundo, como nos está pidiendo el Papa, para llevarle el consuelo de Dios, para llevarle su misericordia. No replegarnos sobre nosotros, no encerrarnos en nuestras zonas de confort y de seguridad, sino ir al encuentro de los que nos necesitan, de los que sufren, de los que necesitan esperanza. Y todo este debe conducirnos a la reconciliación sacramental. Enderezar los caminos significa renunciar al pecado, hacernos conscientes de todas esas zonas de adviento que hay en nosotros, para llevárselo al Señor con humildad en la confesión sacramental y recibir el don de la reconciliación, el don de la conversión, que es regalo de Dios, don de Dios, pero también tarea nuestra. Siempre es don y tarea. Tarea que hemos de hacer laboriosamente, escuchando la palabra de Dios, examinando nuestras actitudes y nuestros actos, conforme a los mandamientos, a las bienaventuranzas, al querer de Dios, a las actitudes del Adviento, a la caridad con los hermanos, y después humilde recepción de la misericordia de Dios en el sacramento, donde Él sella nuestra conversión, donde Él nos da la gracia para convertirnos, ayudándonos a renunciar y a purificarnos del pecado, y dándonos la fuerza para romper con Él y vivir santamente. ¿Y cuál es el modelo por excelencia del Adviento? Nuestra Madre, la Virgen, con la que empezábamos el Adviento, una fiesta de la Inmaculada Concepción. Por eso el tiempo de Adviento es un tiempo mariano por excelencia, es el gran tiempo mariano de la Iglesia. Muchas veces decimos que es el mes de mayo, pero el verdadero tiempo litúrgico mariano por excelencia es el Adviento, porque es ella la que recoge y hace suya toda la espera de Israel. Es ella la criatura que más se ha abierto al Mesías, al Salvador, que más ha soñado con su venida y que le ha abierto todo su ser de mujer, todo su corazón, toda su interioridad y su exterioridad para recibirlo. Es ella la que ha estado al lado de todos los acontecimientos relacionados con la encarnación y con el nacimiento del Hijo de Dios. Es ella la mejor imagen de la Iglesia que espera y celebra la venida de Cristo, la mejor maestra de la espera del Adviento.
el mejor modelo de apertura y de disponibilidad para Dios, de alegría acogedora del Dios que viene a nuestro encuentro, que hace su morada en medio de nosotros en la Navidad, y de su manifestación misionera en la Epifanía, su manifestación a todos los pueblos. Y si hay alguna figura que sintetiza, y también con todo el cambio del que hablamos, es en María. Ella es la mujer preparada por Dios para recibirle. Y a ella nos tenemos que acogernos con confianza filial para que nos ayude a prepararnos también nosotros, a estar disponibles para su Hijo, estar disponibles para su palabra, estar en actitud de ir al encuentro de los demás, como hace con Santa Isabel, para llevarle su esperanza, la alegría del Mesías que ya ha llegado, para preparar todo en nuestro corazón para recibirlo. Ella no solamente preparó las cosas materiales para el nacimiento del niño, sino que se preparó ella misma, lo mismo que San José. Se preparó ella misma interiormente para recibir a su Señor. Por eso ella es la más precioso modelo de la espera del Señor. Pues, abrámonos con ella a la venida del Señor, a acoger su misericordia. María nos muestra lo que es capaz la gracia de Dios cuando se le abre la puerta, cuando se la deja obrar con un corazón humilde. Lo que puede ocurrir al ser humano cuando verdaderamente cree en su misericordia. La misericordia que renueva todo, que recrea todo, que hace nueva todas las cosas. Recordemos ahora con alegría aquellas sugerentes y afortunadas palabras del Papa Francisco. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura, con lo más humilde, con lo más pobre y con la riqueza de su ternura. Por eso que nosotros no nos asustemos de nuestra debilidad, de nuestra miseria, que no veamos nuestro corazón como una cueva sucia, horrorosa, llena del estiércol del pecado, sino que lo miremos como una oportunidad para acoger aquel que es la misericordia misma, aquel que no ha venido a llamar a los justos sino a los pecadores y que quiere hacer su morada entre nosotros. Y ofrezcámosle los pañales de nuestra pobreza, de nuestra humildad, de nuestra miseria, incluso de ese estiércol tan feo. Porque Dios sabe hacer del estiércol el lugar mejor para que florezcan las más hermosas flores. Solo necesita nuestra humildad. Solo necesita nuestra pobreza interior, la conciencia de nuestra necesidad de Él. Entonces Él vendrá con su gracia y florecerá en nuestros corazones. Y junto con nuestra pobreza, ofrezcámosle nuestra gratitud, nuestro amor y nuestra ternura, en correspondencia al amor que Él nos muestra. Pues que nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros, para que vivamos un Adviento hecho de profunda esperanza, de alegría, porque vamos a recibir la misericordia que nos salva. Y que esta misericordia, salvándonos, nos haga también a nosotros signos de ella para los demás, instrumento de ella para los demás. Termino con una pequeña palabra sobre Santa Faustina. Comenzábamos la charla hablando cómo ella se predispuso para el Adviento, con el recogimiento, con la oración, con la docilidad a Dios.
Y ese recogimiento, esta docilidad, esta apertura a Dios, también fue ocasión para que el Señor, en su pequeñez, se le revelara, se le manifestara, la llamara, como Dios llama a los pobres, a los pequeños, a los quien revela sus misterios, como nos dice en el Evangelio. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios, a los entendidos, se los ha revelado a los pequeños. Y allá le reveló cómo él venía, antes de venir como justo juez, como juez de misericordia. Y la llamó para que ella preparara los caminos de la Iglesia y del mundo para su venida. Prepara al mundo para mi última venida, le dice en el punto 429 de su diario. Prepara el mundo para su venida. Antes de venir como juez justo, vengo como rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de las llagas donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Y de ahí saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. En el punto 83 del diario. Y en otra parte del diario le dice: de Polonia saldrá la chispa que preparará el mundo para mi última venida. En el punto 1732. Este signo de la cruz en el cielo, con los rayos, con la luz, hablando al mundo de su misericordia, será su gran signo que preparará el mundo para su venida. Se lo dice en el punto 848. Habla al mundo de mi misericordia. Que toda la humanidad conozca mi insondable misericordia. Es la señal de los últimos tiempos. Su misericordia es la señal de los últimos tiempos. Su cruz en el cielo, con sus llagas y con la luz saliendo de sus llagas, es la señal de los últimos tiempos. Después de ella vendrá el día de la justicia. Nos pide recurrir a su misericordia antes de que llegue la justicia, porque el hombre después no tendrá tiempo para ello, no le dará tiempo. Recurran cuando todavía queda tiempo a la fuente de mi misericordia, le dice en el punto 848. Habla Jesús de cercanía, de inmediatez de su venida, de su juicio. Pero lo que él quiere hacer es no condenar al mundo, no juzgar al mundo, sino salvar al mundo. En el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. ¿Veis? Este es el proyecto de Dios para nosotros. También para este Adviento. Y esta venida escatológica del Señor, que revela Santa Faustina, también tiene que dinamizar y despertar nuestro corazón en este Adviento, hoy, aquí, ahora, este domingo también, estas semanas que nos quedan, para acogerle, para recibirle, para prepararnos a su venida, con una seria, con una profunda, con una sincera conversión. Mi mano se resiste a tomar la espada de la justicia, dice en el punto 1588. Hago uso de los castigos solo cuando me obligan a ello. ¿Veis? Él no quiere castigar al mundo. Él solo quiere salvarnos, se derrite por salvarnos. Pero si el hombre no le deja, ¿qué puede hacer? Tendrá que poner un límite al mal, un límite al demonio, un límite a la corrupción de este mundo para que el mundo no se destruya. Muy bien, pues con estos dos últimos puntos que hemos visto, el de la Virgen, que se prepara para recibir al Mesías y que es el mejor modelo para prepararnos,
Y con también estas palabras del Señor a Santa Faustina, podríamos haber dicho muchas, podría haber recordado muchas más y las tengo aquí, pero son reincidir en lo mismo, ¿no? Y alargar un poco más todo esto. ¿Veis? Pues con esta urgencia de la venida aquí, ahora, hoy, esta Navidad y también cuando el Señor venga, que cada vez está más cerca, pues vamos a terminar nuestro retiro. Me he alargado un poco más de lo que pensábamos. Bueno, espero que hayáis podido seguirlo y que haya sido de provecho, que os haya ayudado, que sea un alimento para vivir más conscientemente y más vivamente este tiempo de Adviento. Vamos a terminar dirigiéndonos al Señor en la oración, también como hemos hecho al principio, con la oración, la última oración, la oración del cuarto domingo de Adviento, que está dedicada a la Virgen, ¿no? Y pidiéndole al Señor que nos ayude a acoger su misericordia en este tiempo que nos regala. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia infinita. Te doy gracias por este tiempo tan hermoso que nos regalas para prepararnos a tu venida en esta Navidad y en este Adviento. Te doy gracias por todos estos hermanos que han seguido estas palabras, esta sencilla enseñanza sobre el Adviento. Te pido, Señor, que hayan tocado sus corazones, que hayan iluminado sus mentes, que hayan movido su voluntad para esperarte activamente, diligentemente, gozosamente, en la oración, en la caridad, en la escucha de tu palabra, en la celebración de tus misterios. En el ir al encuentro de sus hermanos que te necesitan, que necesitan amor. Te doy gracias, Señor, por tu gracia que nunca nos abandona, que nunca nos falta, que tú siempre das con abundancia, con generosidad, no con tacañería. Te pido que abras ahora tu corazón y que hagas llegar sobre todos nosotros, sobre toda la Iglesia y sobre el mundo, los rayos de tu infinita misericordia. La gracia de la conversión, la gracia de una conversión continua, renovada, la gracia de poner a Dios en el centro de nuestra vida, la gracia de vivir mirando a tu venida, mirando a eternidad, mirando al cielo, al paraíso que nos aguarda y a todas las promesas que tú nos has hecho para esta vida, para este tiempo, para este mundo y también para el otro. Líbranos de la distracción, de la dispersión, líbranos de encerrarnos en nosotros mismos y en lo nuestro. Ayúdanos a abrirnos a ti que vienes. Ayúdanos a abrirnos al don de la oración. Ayúdanos a abrirnos a las necesidades de nuestros hermanos, a los que tenemos a nuestro lado, a los que viven con nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos. Ayúdanos a llevarles tu ternura, tu amor, tu compasión, tu fidelidad. Ayúdanos a reconciliarnos allí donde nos sentimos más separados de los demás. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han hecho daño. Ayúdanos a ir adelante en ese camino de reconciliación, a veces largo, laborioso. Ayúdanos a perdonar y a dejarnos perdonar. Ayúdanos a abrir nuestros corazones para ti. Bendito seas, Señor. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu divino Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Termino con la bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Muy bien, pues que el Señor os bendiga a todos. Que tengáis un muy santo Adviento para todos. Y que recéis también un poco por mí. Rezad por el Papa, rezad por vuestros obispos, por vuestros sacerdotes, rezad por la Iglesia. Que sea un tiempo de preparación para todos. Amén. El Señor os bendiga.